La mayoría de las personas contamos con una dualidad con la cual muchas veces nos cuesta convivir, coexistir. En mi caso tiene que ver con esto, ¿no? Con las dos pasiones que son el podcasting y las series, que pude unir a través de mis contenidos, por ejemplo en Babel Infinito, pero que muchas veces me cuesta crear una estrategia al respecto. Te voy a contar lo que estuve pensando, te voy a contar algunas de las cosas que se me vinieron a la cabeza, porque es muy probable que te encuentres también con estas contradicciones y que te puedan ayudar a trazar una estrategia para tu podcast, para tus contenidos o para tus canales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para hablarte, como te decía, de esta estrategia que estoy redefiniendo para lo que son mis contenidos de Babel Infinito. Esto te lo voy a ir contando poco a poco, porque si todo sale bien, va a haber cambios grandes, cambios importantes y como sabrás, como ya te habrás dado cuenta si escuchás este podcast desde el principio e incluso si me escuchás o si me seguís desde antes de grabar este podcast, me gusta mucho documentar, me gusta mucho contar en voz alta lo que estoy haciendo. Luego descubrí que a eso se le llama Building Public, ¿no? Que es una estrategia de marketing que construís y vas contando, entonces la gente va viendo tu evolución y cuánto más aprendés y cuánto más vas progresando. Pero bueno, a mí realmente me siento más cómodo haciendo eso por el llamado síndrome del impostor, del que también hemos hablado en otras ocasiones. Como siempre, cuando empiezo a hablar a la hora de la siesta, viene la gata a la hora de de la siesta, no de mi siesta. A la hora de la siesta la gata se despierta, me mira y dice, ¿con quién está hablando? Y se viene a romperme los huevos, a morder el cable, los auriculares y todo. Así que si escuchan un grito, soy yo pegándole a la gata. No, mentira, no, jamás le pegaría. Sí le grito fuerte, pero no le pego. Ella sí me muerde y me ataca. Bueno, no nos dispersemos, que esto tiene que durar 3 minutitos. Bueno, ya no va a durar 3 minutitos, spoiler alert. Te decía, estrategia, Babel Infinito. O sea, tengo dos perfiles marcados, siempre lo digo, ¿no? Durante mucho tiempo fui el friki del cine y las series y sigo grabando una gran cantidad de podcasts sobre cine y series y luego pasé a ser el friki de los podcasts, ¿no? Cuando me di cuenta que realmente tenía una vocación, pero que además había mucha gente con ganas de escucharme y por consiguiente, tarde o temprano, el hablar de contenidos, el hablar de podcasting podía terminar generándome un trabajo, un oficio, no así el friki de las series. Bueno, apareció esta doble personalidad que se comió al friki de las series. Prácticamente el creador de contenido pro, ¿no? El Leo de Mumbler, el Leo de Todo por un Podcast, se comió al Leo de Babel Infinito. Y el Leo de Babel Infinito quedó como Moon Knight ahí agonizando frente a un espejo hablándole a mí mismo. Bueno, el tema es que ya te lo he contado, durante las vacaciones sentí muchas ganas de de reencontrarme con el friki de las series, con ese pibe, ya no es un pibe, ahora es un tipo que graba, la gata me acaba de morder, como te lo decía, la estaba acariciando y me acaba de morder, que graba por pasión, solamente por pasión. Luego, si puedo aplicar parte de la estrategia que tengo, que aprendí de las cosas que comento acá en Babel Infinito, genial, pero quería recuperar el podcasting amateur de Babel Infinito, el podcasting independiente, le gusta que diga Asune. Nunca dejé de grabar esos podcasts, pero sí los discontinué, sí me faltó estrategia, sí me faltó constancia, en algún momento dije por qué, en algún momento dije para qué, y como te lo conté en algún episodio anterior, descubrí que ese era el podcasting que me hace bien. Este también me gusta, pero el otro podcasting tiene algo mágico que cada vez que lo termino de grabar con mis amigos de Argentina, por ejemplo, a las 4 de la mañana y me voy a dormir y duermo solo 2 horas, esas 2 horas las duermo mejor que cuando duermo 8 y me voy a dormir después de cenar, por decir algo, porque es realmente algo que me gusta hacer y que hago porque quiero y no porque necesito hacerlo. Entonces empecé a diseñar una nueva estrategia para Babel Infinito porque siempre en Babel Infinito me fue bastante bien en cuanto a repercusión en los podcasts. Cualquier mierda que grababa yo hablando sobre series, a la gente le gustaba y me escuchaban y me recomendaban y siempre tenía mucha repercusión, más menos que la que yo quería, pero hay algunos podcasts que están muy bien posicionados y que tienen muy buena repercusión. Pero nunca encontré el tono adecuado para las redes sociales, que sí me ha pasado con los contenidos. Cuando hago contenido sobre contenidos, tienen mucha repercusión en LinkedIn, en Twitter, incluso en Instagram tienen mucha repercusión, pero cuando hago sobre series no tienen la misma repercusión
que con contenidos. Y mirá que he cambiado tonos, estrategias y todo, y las redes de Babel Infinito, por ejemplo el Twitter, son la verdad que muy, muy pobres. Analizando varias cosas que me han sucedido a lo largo de estos años y cosas que he aprendido a lo largo de estos años, comprendí que hay un punto de vista que nunca había explorado en los contenidos de Babel Infinito, ¿no? Yo tengo dos cuentas, la de Leo, ajeno al tiempo, en la que hablo solamente de contenidos y a veces de fútbol, y la de Babel Infinito, en la que hablo solamente de series. Y en la que hablo de Babel en la que hablo sobre series, siempre estoy replicando, bueno, haciendo spam de mis propios programas, como yo mismo digo en este podcast que no se debe hacer, pero además siempre estoy replicando lo que hacen otros, ¿no? Hablando de Star Wars, hablando de Marvel, y no necesariamente desde mi punto de vista, porque me cuesta plasmarlo, o sea, me resulta fácil plasmarlo en un podcast, en una review, pero me cuesta plasmarlo en una publicación, en un post, ya sea en Instagram, en Twitter o lo que fuera. Y me di cuenta que había un ángulo que no estaba estudiando, ¿no? Que no estaba aplicando, que es justamente este, ¿no? Que soy un friki de los contenidos, un friki del marketing digital, un friki de las estrategias, y no estaba atendiendo a esa parte de mi friquismo y vinculándolo con mi pasión de las series, que era en Babel Infinito. Es decir, yo no soy solo un podcaster que habla sobre cine y series en Babel Infinito. Yo no soy solo, de hecho no soy un crítico de cine, no entiendo de cine, no entiendo de televisión, no entiendo de encuadres, no podría hacer una review técnica sobre un contenido, pero sí puedo hablar de determinadas estrategias que cumplen algunos de estos contenidos para que a una serie que tal vez no es tan buena le vaya mejor que a otra, o una plataforma que por ahí tiene contenido más basura, triunfe por sobre una plataforma que es más, que tiene contenido mejor producido, ¿no? Y bueno, básicamente la nueva estrategia es esa, es vincular, ¿no? Hacer como un par de círculos concéntricos. A David Plaza seguramente le suene, David Plaza de Todo el Zombie le suene esto que estoy hablando, porque fue algo que hablamos alguna vez, pero en mi otro perfil, en el perfil de Leo ajeno al tiempo. Y me di cuenta que podía aplicar algo de todo esto a los contenidos en redes sociales e incluso también en la newsletter de Babel Infinito para potenciar, para darle mayor dinámica a las redes y por consiguiente a la newsletter y también a Podcast Infinito, que es uno de mis podcasts principales porque además también está monetizado y me gustaría ganar mucho dinero grabando un podcast en el que hablo sobre la serie, por ejemplo, ahora de Daryl Dixon. Así que te contaré qué resulta de esta fusión entre un marketer, con el debido respeto y pidiéndole permiso a los que realmente son marketers, ¿no? Pero con este marketer fanático de las series y a ver cómo puedo vincular esos dos universos y transmitir ese conocimiento, ese punto de vista que en realidad me convierte a mi punto de vista en un punto de vista único, así como cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene el suyo también, en las comunicaciones para promocionar mis contenidos sobre cine y sobre series.